Ahí estamos. Bueno, les decía que vamos a comenzar sector financiero hoy. En la economía, con las transacciones que se van realizando con los diferentes agentes, con las empresas, con el propio sector público, con los consumidores, ¿no? Con la compra y venta de bienes y servicios, se van generando excedentes de dinero. O sea, el dinero termina siendo un flujo. Uno puede ver cuánto hay de dinero, por ejemplo, en la economía al día de hoy, pero eso es algo que va variando, que es un flujo que va modificándose a través del tiempo. Y a medida que, qué sé yo, una empresa genera un excedente, genera una ganancia, dice, bueno, ¿qué se hace con esa ganancia? Tranquilamente el dueño de la empresa o los dueños de la empresa la pueden repartir y cada uno la consume, ¿no? Pueden reinvertirla en la empresa, o bien puede hacerlo circular en el sector financiero. ¿Y por qué en el sector financiero? Porque el sector financiero es, en definitiva, es este agente que está en un circuito económico. Ya se acuerdan que habíamos visto un circuito económico simple. Bueno, ya un circuito económico complejo incorpora el sector financiero justamente para poder detectar estos excedentes, que en definitiva no van a ser más que ahorros, ¿no? O sea, las empresas van a generar excedentes y van a querer ahorrar, las familias van a generar excedentes y van a querer ahorrar, eh, los gobiernos pueden generar excedentes y van a querer canalizarlos. Porque ya vamos a entender más adelante que el dinero en el tiempo genera ganancias, ¿no? Es decir, si yo coloco en un plazo fijo, por ejemplo, que es lo más próximo que tenemos, digamos, desde un banco lo podemos realizar, si yo coloco mis ganancias en un dinero en el plazo fijo, al cabo de un tiempo voy a tener más dinero todavía, justamente por ese plus de interés. Entonces, nadie va a tener incentivos en dejar el dinero, como comúnmente se dice, debajo de la almohada. Es por eso que el sector financiero es quien toma estos excedentes, estos ahorros, ¿no? Esta cantidad de dinero que por el momento el dueño, el propietario de ese dinero no la va a utilizar, y el sector financiero se encarga de dárselos a quienes sí realmente lo necesitan. Es decir, luego va a haber, así como empresas generan excedentes, las familias generan excedentes, luego van a haber familias, empresas, sector gobierno que van a necesitar estos excedentes y los van a recibir como préstamo para financiar alguna actividad. Ya puede ser financiar alguna actividad productiva, solicitar algún préstamo al banco, ¿ok? Entonces, el sector financiero básicamente es quienes toman los ahorros y los canaliza o los distribuye para quienes lo necesitan para inversión. También puede suceder que estos excedentes de las empresas, de las familias, los vuelquen a lo que se denominan activos financieros. Puede ser que, bueno, acá no es tan común, en Estados Unidos, las personas que están en la clase media, inclusive clase media baja, tienen ya naturalizado el hecho de que excedente poder comprar alguna acción, ¿no? O sea, hacerlo circular en el sector financiero para poder obtener alguna ganancia de ese dinero, ¿no? Así que, bueno, eso sería un poco el rol que vendría a tener el sector financiero. Muy bien. Como primer concepto que vamos a analizar es el concepto de moneda y dinero. La moneda y el dinero
son los medios de pago que están aceptados, ¿no? Hay confianza, están aceptados por la sociedad para poder realizar transacciones. Eso con el día a día nuestro ya sabemos, ¿no? Nosotros tenemos monedas y dinero que las utilizamos para poder comprar y vender todo tipo de bienes y servicios. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, es un medio de pago, es una unidad de medida, ¿no? El peso, Argentina, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, es la unidad de medida como cualquier otro tipo de unidad de medida. O sea, van a haber otro tipo de unidades de medidas monetarias, como el dólar, el euro, el real. Y, en definitiva, también es una reserva de valor. Esto último de reserva de valor se rompe o deja de serlo cuando existe inflación. ¿Qué pasa? Si yo tengo ahorros en pesos argentinos y no los dejo, no los invierto en nada, con el tiempo su capacidad de compra de ese monto de dinero va a ser menor, voy a poder comprar menos bienes y servicios. Entonces, deja de ser una reserva de valor el peso argentino en contextos inflacionarios. Con cualquier moneda que haya inflación, la reserva de valor no deja de serlo. Y las monedas y el dinero aparecen en algún momento de la historia de la humanidad cuando la economía pasa a transformarse de subsistencia a una de intercambio. O sea, en principio los seres humanos, la administración que hacían de sus recursos era, no sé, cazaban un animal y eran lo que consumían. En algún momento del tiempo ya empiezan a especializarse las personas y cada uno se ocupa de algo y empieza a aparecer lo que es el trueque, o sea, que yo tengo algo que a vos te satisfaga y viceversa y hacemos un intercambio. Bueno, justamente que acá el trueque era la dificultad que tenía el trueque era la simultaneidad entre las necesidades y las unidades que son transadas. O sea, yo necesito un bien X y vos los tenés, y a su vez vos necesitas un bien Y que yo lo tengo. O sea, sería muy difícil hoy en día seguir con ese sistema de trueque, ¿no? Que en algunas partes, en algunas quizás comunidades, ¿no? Sigue funcionando. En algunas ferias también sigue funcionando el concepto de trueque. Pero lo cierto es que la moneda del dinero es como un avance en esa cuestión del trueque, porque justamente termina eliminando esa necesidad de que bueno, que haya esa coincidencia entre dos personas, digamos, algo que podría ser bastante complejo. Entonces, el dinero en mercancía, en principio, o sea, primero está el trueque, luego aparece lo que era el dinero en mercancía, que es, era una clase de dinero que venía del valor proveniente de algún bien en particular, como puede ser el trigo, el ganado, metales preciosos, el oro y la plata, la sal, el concepto de salario proviene de la sal, los cigarrillos, el alcohol, etc. Todo esto eran productos que se utilizaban como un dinero de mercancía para generar transacciones. Por ejemplo, no sé si conocen que esta cuestión cuando uno está comiendo, almorzando, cenando en una mesa y cuando se piden la sal, de no darle en la mano porque trae mala suerte, sino esto de apoyar la sal para que la otra persona la tome con sus manos. Esto viene justamente cuando antes las transacciones se realizaban con sal, en vez de a la sal tirarlas en la mano, digamos, eso se perdía, digamos, cuando se realizaba una transacción, una persona le quería pagar con sal, y en vez de tirarle la sal en la mano, lo primero que se hacía era tirarle en la mesa, para que no se pierda sal en ese momento. Entonces quedó la costumbre de, justamente, al momento de pasar la sal, ponerla en la mesa para que no traiga mala suerte, ¿no? Pero
esta cuestión que les digo justamente viene porque antes las transacciones se hacían con diferentes tipos de bienes. Eran bienes que podían ser divisibles, que se podían visualizar, se podían medir, no sé, la sal se podía pesar, ¿no? Podían transportarse, era algo no perecedero, y en sí mismo una unidad de ese bien tenía escaso valor, o sea, un gramo de un trigo era un escaso valor. Al igual, uy, qué frío que está esto. Espérenme un... Horrible mate. Bueno, así que comenzaban a suceder, comenzaban a aparecer diferentes bienes con cierto valor aceptado, ¿no? ¿Dónde surgen los billetes? Bien, allá por el siglo XV, siglo XVI, después de Cristo, que es la época en la Edad Media, existían los orfebres. Los orfebres guardaban objetos preciosos, por ejemplo, oro y plata, de las famosas élites, ¿no? La gente o las familias más pudientes, la clase alta de aquel entonces, en ciertos cofres de seguridad, brindaban servicios de seguridad, ¿no? Lo que hoy ofrece un banco comercial con una caja de seguridad, con un compromiso, lógicamente, de una devolución. Al recibir estos objetos preciosos, él recibía, los orfebres daban certificados, que justamente estos certificados acreditaban la posesión de algún bien en particular. Y bueno, estos tipos de certificados empezaron a utilizarse con mayor volumen, y ya en algún momento del otro se empezaron a efectuar pagos sin la necesidad de utilizar, sin que haya algún objeto precioso por detrás, ¿no? Ya se empezaba a generar esta confianza en que el billete era algo ya comúnmente aceptado para poder realizar transacciones, y comenzaba a separarse esta necesidad de que haya un objeto precioso y empezaban a circular los billetes, ¿bien? Y de esta manera es que comienza a darse origen al movimiento de la moneda en versión papel, ¿no? Lo que era el billete. Bueno, luego esto comienza lógicamente, ¿no? Al existir diversas culturas a lo largo del tiempo, fueron diversos e infinitos los materiales y objetos que eran utilizados como moneda de cambio, como billetes, cumpliendo la función que hoy vemos bueno, en todo lo que hoy estamos manejando con monedas y billetes, tarjeta de crédito, cheques, etc. Lo que hoy por hoy conocemos como tarjeta de crédito, cheques, quizás existía, digamos, de una forma más rudimentaria, si se quiere, pero qué sé yo, la tarjeta de crédito, los cheques, es una evolución de todas estas cuestiones, ¿no? En la etapa neolítica, que esto ya es antes de Cristo, cuando empezó a aparecer bueno, esto es lo que les comentaba recién, de esta cuestión de los excedentes. Cuando empieza a aparecer la agricultura, la ganadería, es cuando comienzan a generarse producciones en excesos. Entonces, ya en una tierra, la producción de algún cereal, de algún maíz, o la producción de ganadería, ya generaba cierto excedente, y ya los trabajadores podían dedicarse a producir, a acumular, y ese exceso poder intercambiarlo por otra persona que se había especializado en otra actividad de la economía. ¿Ok? Entonces, se comienzan a realizarse los intercambios gracias a estos excedentes.
Y después el oro y el plata fueron los metales preciosos que más se han utilizado a lo largo del tiempo como dinero. Eran considerados metales preciosos por cualquier tipo de cultura. Entonces era como tenía valor, como podía transportarse, como generaba confianza para cualquier persona, es como empezó a utilizarse como moneda de cambio. Ya que su valor es aceptado mundialmente y tenía esta ventaja de poder transportarse, de que se conserva, el oro se conserva por muchos tiempos, etc. ¿no? Hasta el día de hoy, el oro tiene su valor, su precio por tonelada, su cotización, y uno puede comprar y vender oro, ¿no? El oro es hoy por hoy un activo más, un activo financiero más que uno puede comprar justamente para que conservar el valor de sus excedentes a través del oro, ¿no? No conservarlo en pesos argentinos, no conservarlo en dólares, porque también podría ser en dólares, no conservarlos en alguna acción, en algún título de deuda pública, título de deuda, sino lo podés conservar también en oro y plata, pensando que el oro va a aumentar su valor a través del tiempo. Bueno, entonces, la moneda del dinero es un signo de curso legal. A ver, circulan porque se sabe que van a ser aceptados. Es decir, yo salgo con billetes de pesos argentinos y voy a ir a comprar a un centro comercial, a un kiosco, lo que sea, porque sé que me lo van a aceptar. Hay confianza, ¿no? Hay un respaldo de ese billete por su confianza, y lógicamente también hay una cuestión de ley. Hay una cuestión de normativa, una cuestión de ley en donde se sabe que el peso argentino es el billete por el cual se generan las transacciones acá en el país, más allá de que se pueden realizar en dólares también o en otro tipo de monedas. Entonces, el dinero. Entonces, la moneda del dinero es un signo de curso legal, por todo lo que mencioné, y se usa como dinero los efectivos, billetes y monedas que son emitidos por alguna autoridad monetaria de cada país. En nuestro caso es el Banco Central de la República Argentina, son las siglas que están acá. Banco Central de la República Argentina, y se usa como medio de pago de forma instantánea. ¿Bien? Entonces la moneda del dinero es un signo de curso legal, se usa como dinero, que pueden ser efectivos, billetes y monedas, que son los emitidos por el Banco Central, se usa como dinero y pueden ser los depósitos en el sistema financiero, o sea, no estamos hablando solamente de los billetes que en este caso emite el Banco Central, ya vamos a profundizar un poco más ese tema, sino también hay otros tipos de depósitos, hay diferentes tipos de depósitos que también pueden ser utilizados como moneda, digamos, para la transacción. Los primeros depósitos son los depósitos a la vista, que son, en definitiva, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Cualquier banco comercial, cualquier persona de nosotros que vamos y queremos abrir una caja de ahorro, no hay muchas exigencias. Capaz que una cuenta corriente ya implica que te puedan dar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, perdón, y capaz que te piden algún respaldo tuyo de que tengas ingresos con los cuales puedas respaldar luego las compras que haces con esa tarjeta de crédito. Pero una caja de ahorro no habría ningún problema. Son lo que se denominan depósitos a la vista de los particulares en los bancos comerciales con la moneda nacional. Ofrecen una bajísima tasa de interés. No le gana nada, digamos. Y uno no va a hacer un depósito a la vista para generar una ganancia. Uno va a hacer un depósito a la vista para poder conservar, por una cuestión más de seguridad, que esté en un banco nuestro dinero, y no escondida en la casa.
por eso nadie va a hacer un depósito de este tipo para generar una ganancia. Lo que le permite también poder retirarlo en cualquier momento, o sea, uno va a un cajero automático o un cajero humano y pide su plata o retira la plata que desee. Se pueden realizar cheques y abonar sueldos, ¿no? Y lógicamente estos depósitos terminan siendo un medio de pago, ¿no? Uno puede realizar inclusive transferencias digitales por home banking, entonces se utilizan estos depósitos como medio de pago. Y acá vamos a tener el primer concepto que va a ser la base monetaria, que va a estar compuesto por efectivos en manos del poder del público y los depósitos a la vista en los bancos comerciales por parte del público, ¿no? Entonces, van a ser los billetes de todos nosotros que tenemos en nuestro poder para las transacciones y los depósitos a la vista que tengamos en nuestras cuentas, en los bancos. ¿Bien? Luego también consideramos como moneda de dinero los depósitos que son a plazo un poco más largo, mediano plazo, son los famosos plazos fijos, ¿ok? Que si bien pueden retirarse, ¿no? Uno puede retirarlos, tiene que esperar a cierta fecha, o sea, eso también se realiza fácilmente a través de los bancos comerciales, con su cuenta, tienen la opción de generar un plazo fijo de, supongo, 5 meses, 6 meses. Bueno, en esos 6 meses uno no puede utilizar ese dinero. A veces te da la opción de que sí, pero no ganarías ningún interés. Lo que tiene de bueno el plazo fijo es que, o sea, lo que tiene de desventaja es que no lo puedas retirar con facilidad. Es menos líquido, quiere decir. Ahora, lo que tiene como ventaja es que sí te va a generar un interés un poco más atractivo que los depósitos a la vista. Qué sé yo, hoy por hoy un interés del plazo fijo, no sé, debe estar un 30% anual, o sea, si esto lo prorrateas en 12 meses, a lo mejor te puede estar dando un 2% de interés si uno deposita 100 pesos, ¿no? Puede llegar a conseguir 102 pesos al fin de mes. Va a estar compuesto, entonces, M2, ¿ven? Se van estructurando las diversas ofertas monetarias. Esta oferta monetaria ya va a estar contemplando lo que era M1, que era la base monetaria, que eran los efectivos del circulante de las personas y lo que estaban en los depósitos, más los depósitos a plazo fijo del público. ¿Okay? Todo esto que les mencioné recién. Y finalmente, siguen los depósitos que ya son en moneda extranjera, en dólares básicamente, en divisas, algo que quizás a nosotros nos mantiene un poco restringido todavía. Y a pesar de eso, existe un alto grado de dolarización en la región, fundamentalmente en Argentina. Argentina per cápita es uno de los países que más dólares tiene, o sea, por personas, ¿no? Si uno mide la cantidad de dólares que hay en la economía dividido por el total de habitantes, te está arrojando que cada persona, que es uno de los países con mayor dólar por persona en el mundo, ¿no? Bueno, finalmente van a ser la oferta monetaria M3, un grado más, digamos, va a estar compuesta por M2 más los depósitos en moneda extranjera. ¿Bien? Entonces, seguimos con moneda y dinero, ¿no? Estas eran las características. Va a ser todo esto, estos que les mencioné, estos son diversos tipos de instrumentos monetarios, de moneda y dinero, que van a estar relacionados por una mayor liquidez, que van a ser los efectivos y billetes creados por el Banco Central, y luego van a estar los depósitos a la vista, luego están los depósitos a plazo fijo, y a medida que vamos avanzando en esa oferta monetaria, van siendo menos líquidos. Pero de todas formas, con cualquier tipo de estos instrumentos, se pueden realizar transacciones. ¿Ok? Nos representa el valor de las cosas, ¿no? Es la forma que nosotros tenemos para homogenizar el valor y poder comparar, ¿no? A ver, perdón.
tiene que estar vigente en el país, y lo tenemos que tomar como un concepto amplio, es decir, tenemos que referirnos a todo lo que, o sea, todo lo que sea moneda y dinero, nos referimos a todo lo que pueda ser algo que un medio de pago, ¿no? Las funciones es un medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta, patrón de pagos diferidos. Su valor en definitiva se basa en la confianza, que, bueno, un poco lo que les mencionaba recién, se va perdiendo con la inflación. O sea, en épocas inflacionarias, ¿qué le pasa a las personas que tienen billetes, pesos argentinos? Uno quiere desprenderse rápido. ¿Por qué? Porque si yo recibo mi sueldo a principio de mes, de acá a 2 meses, el valor de ese ingreso, o lo que, a ver, dicho de otro modo, yo cobro un sueldo. Yo con ese sueldo puedo comprar 10 productos. Al cabo de unos meses, por ejemplo, con ese mismo monto, con ese mismo valor, voy a poder comprar una menor cantidad de productos. Entonces, esta cuestión de reserva de valor es lo que, o sea, la reserva de valor es lo que nos genera la confianza en utilizar esta moneda de dinero, y lo que nos genera desconfianza o queremos desprendernos rápido del peso es cuando existe inflación. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo está conformado el sistema financiero? Básicamente va a haber 2 tipos de entidades, ¿no? O sea, o 2 clasificaciones bien, bien grandes. Las primeras van a ser las que crean dinero, y las segundas entidades van a ser aquellas entidades que están en el sistema financiero, que son parte del sistema financiero, pero que no crean dinero. ¿Okay? Cumplen alguna función en cuanto a la canalización de excedentes, ¿no? Para poder invertirlos, pero no crean dinero. Dentro de las entidades que crean dinero, básicamente va a estar el sistema bancario, en definitiva, y van a ver, por un lado, los bancos comerciales, los diversos bancos comerciales que conocemos, ¿no? Banco Nación, Banco Galicia, Banco Francés. Por un lado, las cooperativas también, cooperativas de ahorro y crédito. Y finalmente la autoridad monetaria que es el Banco Central de la República Argentina, en este caso, ya lo vimos en el sector público, que el Banco Central está dentro de lo que es la órbita del sector público, y es la única autoridad monetaria en crear dinero, producir literalmente dinero. Mientras que los bancos van a crear dinero, pero de otra manera, ya lo vamos a ver. Y luego están las entidades que no crean dinero, que son los agentes financieros. A ver, vamos mencionándolos uno por uno. El Banco Central, en este caso el Banco Central de la República Argentina, en la mayoría de los países, en casi en su gran totalidad de los países, todos los países tienen un Banco Central que maneja o se encarga de la política monetaria y en definitiva en lo que es la producción, creación y emisión de dinero legal, entre tantas otras funciones. ¿Bien? Suele ser la encargada de la emisión del dinero y ejecutar las políticas monetarias del país. Al principio, esto fue, bueno, hasta 1930, 1940, antes de eso, los bancos comerciales actuaban sin ninguna autoridad central que pudiera controlar sus servicios y que pudieran regularlos. En 1929 está la famosa la famosa crisis financiera de Wall Street, una crisis financiera muy, muy, muy fuerte que impactó en todo el mundo, que se sucedió luego de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, y que, bueno, esta crisis
trajo también como consecuencia la agudización del conflicto entre los países en aquel entonces, que terminó desencadenando, entre tantos otros motivos, la Segunda Guerra Mundial. Pero es el famoso crack del 29, ¿no? Cuando se empieza a tomar conciencia de la inestabilidad que a veces pueden tener los sectores financieros y la importancia de crear alguna institución, alguna entidad que bueno, regulara todas estas cuestiones. Comenzaron a crearse los famosos bancos centrales a partir del 1920, fundamentalmente en la región andina, digamos, en nuestra región, bajo o sea, terminando copiando, no por copiar, pero sino ayudándose como modelo al modelo norteamericano a través de los bancos centrales. Y bueno, Argentina y Brasil, después de la crisis del 1930, es que lo crearon. No me acuerdo la fecha exacta, pero si mal no recuerdo fue en el 1940. Entonces, el Banco Central, ya sabemos, es una institución que se encarga de la política monetaria, y algo que nos interesa mucho saber es que es la que emite o produce dinero de manera literal. Veamos algunas de las funciones. Bueno, es el monopolio de la emisión de dinero, esto ya lo dije, es la única entidad que es una entidad pública que puede generar dinero, producir billetes. Termina siendo el banco de bancos, ¿ok? O sea, así como nosotros tenemos nuestro banco, los mismos bancos comerciales tienen su propio banco que va a ser el Banco Central. Ya que, ¿por qué? Porque del Banco Central no le presta a las personas, sino más bien le presta o recibe los depósitos de los bancos. ¿Okay? Esa misma interacción que hacemos nosotros con los bancos lo hacen con el Banco Central. Es prestamista en última instancia también del sistema financiero, ya que va otorgando préstamos a aquellas instituciones que tengan algún problema de liquidez. Cuando decimos que hay problema de liquidez es que quizás no haya dinero hoy, no haya efectivo. Capaz que tengan compromisos de pagos o financieramente están muy bien, pero hoy por hoy no hay liquidez, no hay dinero. ¿Bien? Bueno, hay una de las funciones también, está la Ley de Entidades Financieras, que fue, si mal no recuerdo, creada allá, no sé, entre el 2010, 2015, no recuerdo bien si fue modificada la última vez. Lo cierto es que es la ley que regula a todo el sistema financiero. ¿Okay? Es un agente financiero del gobierno nacional, porque también no solo recibe depósitos y presta a los bancos, sino también recibe depósitos y coloca título de deuda hacia el gobierno nacional, le otorga asistencia financiera. El Banco Central es un banco que le puede otorgar asistencia financiera a los gobiernos, ¿no? Y también, como una otra función muy importante, es quien se encarga de la obtención de créditos del exterior y actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera. ¿Bien? Administra y custodia las reservas de oro y divisas extranjeras. Esto, ¿se acuerdan esto que les mencionaba la otra vez acerca de las reservas del Banco Central, las reservas internacionales? Bueno, esas reservas que tiene el Banco Central que sirven de respaldo para toda la circulación de dinero en efectivo, de pesos argentinos. ¿Bien? Entonces, para que, en realidad, a ver, antes, en el 1800, en el 1900, existían las monedas ya, pero los países o las economías de cada país, existía lo que se denominaba el famoso patrón del oro, es decir, las reservas se hacían en oro y plata, ¿no? En metales preciosos, y en base a eso existía un equivalente de ese valor en billetes, en monedas, en la economía, ¿no? En la parte real de la economía.
Entonces, para que hubiese billetes tenía que haber un respaldo en oro. Luego, con el pasar del tiempo, cuando ya justamente después, al principio de 1900, el dólar estadounidense comienza a tener una mayor participación en las transacciones de la economía internacional, y es que comienza a generar una cierta confianza en los países. Y en algún momento del tiempo, no me acuerdo cuándo, comienza a sustituirse las reservas de oro por reservas en dólares, ¿ok? Y que bueno, vienen a cumplir la misma función que el oro, o sea, uno tiene que tener reservas en ciertas divisas extranjeras. Si bien en la mayoría son dólares, hoy por hoy las reservas en divisas terminan siendo también en otras monedas como el yuan, que es la moneda china. Y entonces son estas las reservas que les mencionábamos en la clase pasada o la anterior a través del sector externo, que son estas reservas que hay que mantener, porque justamente estas reservas lo que nos hacen es su valor equivalente en pesos argentinos, es lo que termina estando circulando en la economía, es los billetes que tenemos nosotros. La idea es que si hay un peso en la economía, si yo tengo un peso en la economía, quiere decir que hay lo mismo en un 0,013 centavos de dólares en reserva, ¿no? O mejor dicho, vamos a decir otro. Hoy el dólar oficial está a 100 pesos. Bueno, si yo tengo 100 pesos, quiere decir que hay un dólar como respaldo, como reserva en las reservas del Banco Central. ¿Entendió? Antes era el oro, ahora es el dólar y otro tipo de divisas. Consulta, desde que nosotros nos basamos en dólares, ¿no? En nuestra reserva se basa en dólares. Pero el dólar en sí, ¿en qué se respalda, digamos, desde que Estados Unidos dejó de respaldarse en el oro? A ver, el respaldo en el oro lo hacíamos todos los países, y con el pasar del tiempo, justamente, el dólar estadounidense comienza a tener una mayor confianza en la economía internacional, y en definitiva es eso. No hay mucho más. O sea, no hay mucho más. ¿Qué quiero decir? Si vos hoy te dan un billete de un peso argentina y un dólar, lógicamente, o cualquier otro billete, lógicamente vas a querer agarrar el dólar, porque es el que tiene más valor, el que le tenés más confianza. Bueno, eso es lo que sucede hoy por hoy. Hoy por hoy las reservas son en su mayoría en dólares, por la confianza que se le tiene a nivel internacional a la moneda estadounidense. Ahora, ya hace algunas décadas, la moneda del yuan, la moneda china, comienza a tener también esta función al igual que el dólar, aunque en una menor escala. Pero en definitiva, el respaldo que se tiene del dólar es justamente la potencia y el poder económico que tiene el país como Estados Unidos. ¿Bien? Perfecto, profe, gracias. Genial, Nico. Entonces, acá se desprende la importancia de poder generar divisas, de que un país comercie con otros países, haya intercambio comercial, porque es de la única manera en que van a poder entrar divisas. Esas divisas las va a poder hacer receptar el Banco Central, y de esa forma uno puede crear más dinero. Y crear más dinero genera, bueno, empieza a motorizarse desde el lado monetario, digamos, de la economía, comienza a generarse el famoso desarrollo y crecimiento de una economía, porque hay mayor moneda en circulación, empieza a haber un mayor consumo, mayor inversión, ¿no? Se empieza a generar más empleo. Por eso lo necesario de las exportaciones, ¿no? De poder generar mayor volumen de exportación para que haya mayor entrada de divisas. ¿Bien? Y que el Banco Central pueda mantenerlas como reservas justamente para el respaldo de los billetes en moneda local. Bueno, son asesores del gobierno en todo lo que tenga que ver con cuestiones financieras, ¿no? Y también son auditores, controlan, están encargados de realizar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones, pero también son auditores y pueden, gracias a su informe, se pueden generar ciertas resoluciones y demás. Es muy amplio
la participación del Banco Central, fundamentalmente en países como Argentina. Siempre está esta famosa discusión, no sé si habrán escuchado, pero de la independencia que tiene que tener el Banco Central del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo cual, eso es un tanto, a veces no es fácil de que sea así, porque tiene que haber cierta consonancia entre la ejecución de ciertas políticas desde el lado del Ejecutivo con lo establecido con el poder monetario, que es el Banco Central. ¿Bien? Bueno. Los bancos comerciales. O sea, vimos el Banco Central, estamos viendo ahora las entidades que pueden crear dinero. El Banco Central y los bancos comerciales. Los bancos comerciales pueden ser privados o estatales. Uno estatal es el Banco Nación, el Banco de Córdoba también. Son entidades que son una intermediación financiera, se tienen que ajustar a las normas del Banco Central, esta famosa ley de entidades financieras, y son empresas privadas. ¿Okay? Un banco privado es una empresa, en definitiva es una empresa privada que se ajusta a las normas del mercado financiero, y bueno, si bien tiene sus regularidades, no es lo mismo abrir, no, o sea, de un día para el otro uno no es que se abre un banco, como si fuera un almacén, una panadería o algo, pero no dejan de ser empresas privadas que buscan maximizar beneficios. ¿Ok? ¿Qué hacen los bancos comerciales? Bueno, básicamente realizan depósitos, o sea, reciben depósitos de los particulares, estos famosos excedentes que les mencionaba yo. Bueno, cuando te pagan el salario te lo realizan en el banco generalmente. Lo cierto es que es un lugar de depósito y para generar valor, y van a existir dos tipos de tasa de interés. Va a haber una tasa pasiva. Va a haber una tasa pasiva, que es la que paga el banco por los depósitos que capta. Por ejemplo, las tasas del plazo fijo. Yo deposito mi plata y me voy a obtener un plus al cabo de un tiempo, un interés como excedente, como ganancia. Eso sería una tasa pasiva, es la tasa que paga el banco a los particulares. Y después hay una tasa activa, que es cuando otorga créditos. Cuando el banco te otorga un crédito a vos, y vos el día de mañana lo tenés que devolver en cuotas, todo el capital que te prestaron más un interés. ¿Bien? Entonces, entre esta diferencia de la tasa activa y la tasa pasiva es que se determina su rentabilidad. Este es el servicio que ofrece un banco. Depósitos y préstamos, básicamente. Canaliza ahorros y los destina a inversiones. Y a través de la diferencia de estas dos tasas es que obtiene su ganancia. De esta manera, el banco genera una rentabilidad. ¿Bien? Que es lo que se llama un spread bancario. Luego está otro concepto que ya lo vamos a ver más adelante, que son los famosos encajes bancarios, que es un cierto monto de los depósitos, que tiene de los particulares, porque, a ver, los bancos comerciales reciben depósitos, y estos depósitos los bancos comerciales los prestan a otros particulares, a otras empresas. Lo cierto es que del total de esos depósitos no puede prestar el 100%, sino que tiene que haber un cierto efectivo que los tiene que tener reservados. Por un lado, hay ciertas reservas que ya vamos a ver, que por obligación del Banco Central lo tiene que tener el Banco Comercial, y otras reservas que puede mantener también el banco Comercial por una cuestión de voluntad, justamente para poder mantener el día a día de los particulares, o sea, el retiro de efectivo, para que se puedan generar transacciones. Entonces, no puede prestar todo, sino no funcionaría, básicamente, si no tuviera dinero para que, si uno va a un cajero y quiere sacar dinero y no puede, bueno, lógicamente algo anda mal. No porque
porque de ese modo no funcionaría, no puede prestar todo lo que le depositan, un porcentaje de esos depósitos tiene que estar reservados para el operatorio diaria de los particulares. Y finalmente, la cuestión de liquidez versus rentabilidad, que es un poco lo que mencionaba recién. Si uno no le interesa generar ninguna ganancia por el valor en sí del dinero, lo va a tener como billetes a su ganancia, y lo que le va a permitir la ventaja de tener mucha liquidez, ¿no? O sea, un billete o un depósito de la vista es las formas que uno puede tener liquidez, o sea, dinero fácil o rápido para adquirir. A medida que uno quiera invertir en ciertos activos financieros, o ponerlo en un plazo fijo, o comprar un título de deuda, puede generar una mayor ganancia, pero va a ser menos líquido, ¿no? Entonces hay una relación inversa entre liquidez y rentabilidad. Mayor rentabilidad va a ser una menor liquidez, y a menor rentabilidad la posibilidad de que se convierta en billetes mucho más rápido, o inclusive sea billete. ¿Ok? Otro tipo de servicios de los bancos comerciales. Transferencias a otra parte del mundo, o sea, la posibilidad de que nosotros podamos transferir a cualquier lugar del mundo, poder pagar diversos tipos de servicios, de facturas, ¿no? De la luz, del agua. Tenemos el famoso servicio de las tarjetas de crédito, tan lindas y feas a la vez. Nada, a veces nosotros que utilizamos la tarjeta de crédito quizás más como consumo y queremos comprarnos, bueno, una notebook, ahora que se viene el verano y tenemos ganas de un aire acondicionado, por ejemplo, bueno, a través de la tarjeta de crédito, porque uno no tiene el total de, si un aire acondicionado vale 50.000 pesos y tu sueldo es de 70.000, y bueno, evidentemente no te lo podrías comprar al contado, en efectivo. Entonces, las tarjetas de crédito sirven justamente para que te financien por un interés, ¿no? Que te financian el pago de esta compra. ¿Ok? Creación de fondos de inversión, o sea, los fondos de inversión es canalizar ahorros, y estos fondos luego los destinan a inversiones que crean que van a ser rentables. Asesoramiento financiero, uno puede ir a un banco comercial y obtener cierto asesoramiento de si quiero comprar un auto. Bueno, hoy por ejemplo los bancos te ofrecen financiamiento para la adquisición de un auto, entonces ese sería un tipo de asesoramiento financiero. Y bueno, después también ofrecen las famosas cajas de seguridad, que ahí ya no solo uno guarda cuestiones de valor como monedas, billetes, oro, plata, sino también guardar todo tipo de documento que para esa persona le genera mucho valor. ¿Okay? Luego están los agentes financieros. Los agentes financieros, recuerden, no crean dinero, son simplemente intermediarios financieros, no son bancarios, ¿no? No tienen la finalidad de un banco, sino tienen otro tipo de funciones. Pueden ser compañías de seguros, las aseguradoras de autos, las aseguradoras de vida, las aseguradoras por trabajo, ¿no? Las famosas ART. Si uno tiene alguna lesión en el trabajo, va a haber una aseguradora detrás que le va a realizar toda la cobertura, si lo tienen que operar, etc. Entonces, uno, de forma obligada o no, destina sus fondos a través de un sueldo en relación de dependencia. Si alguien trabaja y tiene un trabajo en relación de dependencia, que hoy es muy difícil que sea así, pero si uno ve el recibo de sueldo, va a haber un monto, un sueldo bruto, y luego un sueldo neto. El sueldo neto está descontado ciertos aportes que uno realice a la caja, a la compañía de seguro, etc. Y son fondos que luego, cuando haya una contingencia o algún evento, va a recibir ese dinero a modo de pago, ¿no? O, como les dije recién, si alguien tiene un accidente, bueno, van a estar esos fondos para que les cubra
la operación, ¿no? Lo que tenga. Lo mismo las jubilaciones, uno va realizando pagos a unas cajas de jubilaciones con la idea de que el día de mañana, cuando uno se jubile, tenga su jubilación y pueda recibir un ingreso mensual. Los fondos de inversiones, lo que les mencioné recién, las bolsas de valores y las administradoras de crédito. A ver, acá están uno por uno. Entonces, las compañías de seguro ofrecen seguros que cubren el riesgo de pérdida o deterioro de las cosas o en el patrimonio. Se manejan pólizas de seguros como activas, o sea, uno paga una póliza de seguro mensual, por ejemplo, y en base a ese seguro, un seguro de casa, por ejemplo, contra incendio, contra robos, uno va pagando un monto por mes, y si tiene una pérdida o una contingencia, ese seguro le va a cubrir todo eso. Y a su vez las compañías de seguros, ¿qué hacen con esos ingresos que van teniendo todos los meses? Porque no todos los meses tenemos robos, por suerte, o un incendio. Entonces, a vos te va a servir en el momento que te ocurra algo, ojalá que nunca. Pero si te ocurriese, vos tenés este respaldo que te va a cubrir el monto, en teoría, de la contingencia que sufriste. Pero a la vez, ellos van a tener un cierto capital, y en vez de dejarlo quieto en un depósito a la vista, simplemente, qué mejor que eso que invertirlo para obtener una ganancia de ese excedente, ¿no? Entonces, la compañía de seguros también generan inversiones. Entonces, invierten en títulos públicos, títulos privados, para tener esa cierta rentabilidad. Luego están los fondos de jubilaciones y pensiones, que, bueno, son los aportes de los trabajadores y también de las empresas, porque estos aportes y contribuciones, los aportes los realizan cada uno, o sea, se les quita desde el sueldo, se les descuenta, y luego están las contribuciones, que son las que realiza la empresa. Y que, bueno, comprometen que el día de mañana te paguen una jubilación, y también estos fondos pueden llegar a invertir en activos de largo plazo para justamente generar cierta rentabilidad en todos estos excedentes que reciben. Luego están los fondos de inversión. Los fondos de inversión pueden ser agentes financieros por separados, o los mismos bancos comerciales pueden actuar como fondos de inversión, pero básicamente van a estar captando los ahorros de los particulares e invirtiéndolos en cualquier tipo de instrumento financiero a largo plazo, bonos, acciones, etc. Se encargan, digamos, te ofrecen ese servicio, o sea, vos pones la plata y ellos se encargan de invertirlos en los instrumentos que existen en el mercado financiero, y luego uno va a recibir una ganancia cuando termina esta operatoria. Las bolsas de valores, hay algunas empresas cuando ya tienen no todas las empresas, pero ya las empresas que tienen su trayectoria, su desarrollo, su desenvolvimiento, pueden empezar a cotizar en bolsa, lo que se denomina comúnmente, y es justamente las sociedades anónimas emiten acciones negociables. Entonces, estas acciones negociables tienen un valor, y cualquier persona puede comprar esas acciones pensando que el día de mañana el valor de esa acción va a tener un mayor valor, ¿no? O sea, una empresa está desarrollando cierta actividad económica, cierta actividad productiva. Sus acciones valen 1 peso. Entonces, bueno, yo voy a comprar 100 pesos de estas acciones. Para la empresa, lo que vos compres 100 acciones a 100 pesos es una inversión para la empresa. O sea, son fondos, son liquidez para que puedan desarrollar la actividad, la operatoria diaria. Con esas inversiones pueden generar una mayor rentabilidad si administran bien los recursos, si es una empresa que hace las cosas bien, porque puede pasar que hagan las cosas mal. Entonces, a cabo del tiempo, estas acciones, en vez de valer 1 peso, empiezan a valer 2 pesos. Bueno, si vos tenías 100 acciones, antes tenías 100 pesos, y ahora tus acciones empiezan a valer 2 pesos, vas a tener 200 pesos en acciones. Entonces obtuviste una ganancia de 100 pesos, del 100% básicamente. Entonces, de esta forma es como las empresas pueden solventar sus inversiones. ¿Por qué? Porque ninguna empresa puede crecer con autofinanciamiento. No es que ninguna empresa puede
financiarse con los excedentes que genera, necesita más dinero, y para eso están o las acciones, o pedir préstamos, etc. Entonces, bueno, las personas que invierten en acciones van a recibir un interés el día de mañana como ganancia. Y justamente las acciones, si uno va a la bolsa de valores, cuando cayó la bolsa de Wall Street, o el índice Dow Jones, estos índices, hay ciertos índices que contemplan los valores de diversas acciones, es como un índice como si fuera una canasta de acciones, ¿ok? Entonces, si ese índice baja, quiere decir que el valor de la acción está bajando. Si ese índice sube, el valor de la acción está subiendo. Y luego tenés las personas que viven de eso, en la compra y venta de acciones, entonces van estudiando el comportamiento de las curvas, de cómo va evolucionando el valor de alguna determinada acción, y en base a ese análisis van tomando decisiones de si compran. Por norma general, en la bolsa de valores o en las famosas criptomonedas, uno va a comprar cuando el valor de la acción es baja, o va a vender cuando es alta. Bueno, hay que saber interpretar cuándo ese valor es bajo y cuándo ese valor es alto, y en base a eso, la operatoria día a día, si uno cree, si el valor está muy bajo y cree que mañana va a ser más alto, bueno, te conviene comprar ahora, cosa que mañana van a subir las acciones y esa diferencia la vas a haber ganado. En cambio, al revés, si ves que están muy altas las acciones y crees que por algún análisis técnico que uno hace, ese valor va a caer, bueno, conviene que vendas esas acciones, porque si no van a perder valor. ¿Se entendió un poco lo que es la bolsa de valores? Es muy interesante, o sea, eso uno lo puede estudiar por años. Pero bueno, estos son los diversos tipos de agentes financieros. Estos agentes financieros no generan, no emiten, no crean dinero. ¿Bien? Y luego están las administradoras de crédito. Generalmente esto más, no sé si habrán escuchado las cooperativas de consumo, las cooperativas de ahorro. Bueno, conceden ciertos créditos de consumo, no, sin depósitos. Existen, no son muy utilizadas. Pero bueno, están. Bien. Eso más o menos como, o sea, vimos el sector financiero y les mostré recién el sistema financiero, cómo está conformado. O sea, quiénes son los actores que participan a grandes rasgos. ¿Ok? A grandes rasgos es mucho más complejo de lo que estamos viendo acá, pero bueno. ¿Qué hora es? Ah, bien. Che, a ver, escribieron. Ah. Bueno, ahora vamos al lado de la oferta de dinero. La oferta de dinero es, bueno, alguien tiene que crear estos billetes que utilizamos. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes crean dinero? Ya habíamos mencionado que el Banco Central crea dinero, y los bancos comerciales también crean dinero, pero de diferentes formas. Primero está la creación primaria de dinero, que esta sí está, tiene el responsable es el Banco Central de la República Argentina. Crea dinero de forma directa, o sea, produce los billetes. O sea, hay una fábrica que fabrica los billetes, ¿bien? O las monedas. Emite monedas y billetes, y el volumen de dinero que es creado por el Banco Central se denomina base monetaria. ¿Okay? La base monetaria es lo que crea el Banco Central. La base monetaria es de la forma en que el sector público maneja la cantidad de dinero. ¿Se acuerdan cuando les mencionábamos que a través de la política monetaria se puede ver, es un instrumento que nos posibilita determinar cuánta cantidad de dinero tiene que haber en la economía? Bueno, a través de la base monetaria es que el Banco Central es si la aumenta o la disminuye, y eso hace aumentar o disminuir la circulación de dinero en la economía. ¿Bien?
La base monetaria, la base monetaria entonces es el pasivo del Banco Central, o sea, el activo del Banco Central van a ser las divisas, estas reservas, y el pasivo van a ser el equivalente en pesos de esta, que va a ser la base monetaria. Y es el dinero a partir del cual se genera todo el dinero de la economía. ¿Ok? Entonces, la oferta de dinero. La oferta de dinero, en la oferta de dinero va a estar la base monetaria, que va a estar conformado por los efectivos en mano del poder público y los depósitos a la vista de los bancos comerciales, los depósitos en caja. Entonces, la base monetaria va a estar constituida por todo el dinero legal que está en circulación. Y es el dinero legal que es emitido por el Banco Central de un país y puede estar en manos del público o si no, en la caja de los distintos bancos comerciales. ¿Ok? O sea, son los dineros, los billetes, la moneda y los billetes que están en manos de nosotros, de las empresas, etcétera, digamos, de la parte real de la economía, o si no, están como depósitos en los bancos comerciales. ¿Cómo emite dinero el Banco Central? ¿De qué manera? O sea, más allá de que la creación en sí es la fabricación como cualquier otro tipo de bien, alguna impresión, algún tipo de papel, algún diseño, ¿ok? Pero ¿cómo lo emite? Bueno, por un lado vamos a tener la famosa creación o la emisión de dinero, que era un poco la que le comentaba la otra vez, y que es la que genera inflación. ¿Por qué? Porque no hay respaldo. O sea, la emisión del sector público sin un respaldo en divisas es la que genera inflación. Porque después va a estar la que se emite a través del sector externo, que es recibiendo divisas por exportaciones y entregando a la economía, ¿no? Su equivalente en la moneda nacional. O también puede ser por financiamiento externo, recibe no por el comercio, sino por algún préstamo de alguna entidad internacional, la recibe en dólares, y luego su equivalente lo pone a disposición en moneda nacional en el país. Y luego existe otra forma de emitir, que es a través del sector financiero, y es que se denomina la emisión secundaria de dinero. ¿Ok? A ver, repasemos. Tenemos la emisión primaria de dinero, que es a través de la cual se produce la base monetaria y que se puede generar, se realiza emitiendo dinero, puede ser sin respaldo del comercio, ningún préstamo en divisas, que puede ocasionar inflación, o con algún respaldo por ahí cierta comercialización, por exportaciones, que eso le permite hacerse de divisas y luego el sector público toma estas divisas y vuelca en la economía su equivalente en pesos. Otra vez del financiamiento externo. De esta forma sería la creación primaria de dinero. ¿Bien? O sea, porque creación primaria porque siempre decanta en la producción de billetes. Y luego está la del sector financiero, que es una emisión secundaria, pero no crea dinero de manera literal. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo crean o por qué crean dinero de forma secundaria los bancos? Bien, ¿qué pasa? Los bancos van a estar recibiendo los depósitos y van a estar ofreciendo préstamos, haciendo volver a circular este dinero. ¿Qué pasa? El banco recibe el depósito, yo voy a depositar mi plata en el banco, Nico también va a depositar su plata en el banco, y así todos vamos a depositar nuestra plata en el banco. Entonces el banco, ¿qué va a hacer? Esos depósitos, parte de esos depósitos los va a mantener como reserva para el retiro de las personas, cuando uno va al cajero, y otra parte la va a conceder en préstamos. Entonces, ¿qué está haciendo? Básicamente, haciendo un pasaje de mano, devolviendo ese dinero a la economía de nuevo, para que no quede estancado en un depósito y para que se mueva. Bien, de esa forma es lo que se denomina la creación secundaria de dinero, porque si bien es una creación, digamos, no es una producción, una fabricación literal de billetes, sino estos mismos billetes, en vez de estar como depósito, se empiezan a circular en la economía a través de préstamos, pero sigue siendo los mismos billetes, ¿no?
empieza a tomar cierta velocidad el dinero. Justamente, ¿qué pasaría? ¿Qué ha pasado históricamente, no solo acá, en otras partes del mundo? ¿Qué pasaría si todos quisiéramos ir a los bancos a retirar nuestro dinero? Bueno, ningún sistema bancario en el mundo tendría la capacidad para solventar esa demanda de dinero si fuéramos todos al mismo tiempo. Bueno, la realidad es que eso no sucede si no es que hay una crisis bancaria como fue el del 2001, cuando todos queríamos retirar nuestros ahorros de nuestras cuentas bancarias. Entonces, si sucediera ese hecho, el banco no tendría el respaldo para poder satisfacer la demanda de todos, justamente porque parte de esos depósitos los canalizó a través de los préstamos. Pero bueno, hay todo un análisis previo para saber cuánto se tiene que prestar y cuánto tiene que quedarse en depósito para que para que toda aquella persona que precise dinero puede ir al banco y sacarlo, ¿no? Entonces, la base monetaria, que habíamos dicho que era efectivo y monedas y depósitos a la vista, va a estar conformada por efectivo del público, efectivo del banco y por depósitos. ¿Bien? Luego va a haber ciertos depósitos, hay depósitos que van a ser reservas de los bancos comerciales que mantienen en su poder como a través del Banco Central. O sea, hay depósito que va a tener a la vista el banco comercial y un cierto tipo de depósito o cierto tipo de reserva que por una cuestión legal le pide el Banco Central a los bancos comerciales que mantengan, ¿no? Y que esta va a ser la famosa tasa de encaje, que es el total de las reservas totales, ¿cuántos van a ser depósito a la vista? ¿Bien? Y la otra parte son reservas que no se pueden utilizar. Hay cierto depósito, o sea, hay cierta cantidad de dinero del banco comercial que están depositados en el Banco Central y que no se pueden utilizar porque hay cierto porcentaje, hay un encaje técnico que determina el Banco Central para que no poder utilizarlo. Bueno, justamente por esta cuestión de nada, una cuestión de seguridad, de cobertura, de que los bancos no presten todo el dinero que tienen, sino más bien un porcentaje de ello. Entonces, existe un encaje técnico que mantiene voluntariamente los bancos de acuerdo a sus necesidades, o sea, son depósitos o reservas que los bancos tienen voluntariamente porque lo consideran que ese encaje técnico es el que debe ser, pero luego también hay un encaje legal que está fijado por los bancos centrales, ¿no? Si el encaje técnico es mayor que el del encaje legal, no habría ningún problema, porque va a estar manteniendo lo que es el encaje legal y un plus más como encaje técnico, que es lo que el banco particularmente, ese banco comercial, considera. Ahora, lo que no puede suceder es que el encaje técnico sea menor al encaje legal, es que el banco decida mantener un porcentaje menor de depósito a lo que dice el Banco Central, porque el Banco Central dicta las normas y se deben respetar. Entonces, en una economía cerrada, el Banco Central va a controlar la capacidad de crear dinero de los bancos comerciales al fijar el encaje legal. O sea, bueno, se realizan depósitos en los bancos comerciales, el Banco Central les dice a los bancos comerciales, de todos esos depósitos, este porcentaje no lo van a prestar, va a ser un encaje legal y va a ser van a estar depositados en el Banco Central. ¿Una pregunta? Entonces, a través del encaje legal es que el Banco Central determina la liquidez de la economía. ¿Cómo es esto? A ver. Entonces, la emisión primaria, está la base monetaria, va a ser el efectivo y en definitiva las reservas bancarias, que pueden ser las que están a la vista o en los bancos centrales. Entonces, E va a ser el efectivo, circulación de moneda, billetes,
en poder del público, familia, empresa, gobierno. Luego va a estar las reservas bancarias, que van a ser los depósitos que los bancos comerciales mantienen líquidos, se mantienen depósitos, ya sea por justamente este encaje legal que lo fijó el Banco Central, o por un encaje técnico que lo decide el propio banco, asegurando una mayor liquidez, o no sé, una mayor liquidez a sus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, de toda la base monetaria va a haber un porcentaje que va a estar como reserva. Sí, ¿cómo controla? Y esto es lo importante, esto sobre todo a Patricia le gusta bastante preguntarlo en los exámenes. ¿Cómo controla el Banco Central la liquidez mejor dicho, la circulación de dinero en la economía a través del encaje legal? Si quiere que contraer un poco la economía, que haya menos circulación de dinero, bueno, puede aumentar el encaje legal, la participación del total de las reservas aumente, y por ende va a haber menos dinero en la calle. En cambio, si quiere que haya mayor dinero en la economía circulando, eso quiere decir que puede que haya un mayor consumo y demás, bueno, eso lo puede hacer a través de disminuir el porcentaje del encaje legal. ¿Okay? Entonces la emisión secundaria de dinero va a venir del crédito bancario, ¿no? Y va a existir lo que se denomina un multiplicador del dinero. ¿Ok? Entonces, los bancos ofrecen varios tipos de servicios, como dijimos recién, que son los depósitos a la vista, las transacciones, préstamos, caja de seguridad, cambio de moneda, planes de pensiones. La oferta monetaria, en definitiva, va a estar determinada por efectivos y depósitos. Vamos a tener la base monetaria, que es M sub 0, que es el efectivo circulante, luego el M1, perdón, el efectivo circulante, el M sub 1 va a ser la base monetaria, que se le van a incorporar los depósitos a la vista, luego los depósitos a la caja de ahorro y demás. Y finalmente llegamos a esto, que era el factor multiplicador de dinero. Factor multiplicador de dinero, o sea, lo explicamos a través de este cuadro, ¿no? Este es un ejemplo. Que es a través, o sea, el multiplicador del dinero nos va a determinar cuánto dinero creó el sistema bancario, ¿okay? No el Banco Central. No estamos hablando de la emisión primaria, esa ya está. Ahora estamos hablando de la emisión secundaria. El multiplicador de dinero nos va a decir cuánto dinero secundario se creó. ¿Y cómo lo demostramos? A ver. En algún determinado periodo hay un depósito a la vista de 100 pesos, ¿no? Y como reserva, ¿no? Total de esas, ¿cómo es? De esos 100 pesos, un 20% debe tener como reserva el banco, ¿no? En el segundo periodo, entonces, el banco va a poder prestar 80 pesos. Bien, o sea, a ver, hay cantidad de dinero que se creó, fueron 100 pesos, que son los depósitos estos. De esos 100 pesos, presta 80 el banco comercial. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto dinero va a haber en la economía? 180. En realidad, no hay 180 físicamente. Uno no va a haber 180, sino va a haber 100. De esos 100, 80 se presta, entonces termina habiendo en la economía 180 pesos. Luego, en un segundo periodo, como el encaje bancario, el encaje legal era del 16%, solo puede prestarse un 64 pesos de estos 80. ¿Okay? Entonces, el total de préstamos va a ser 144, que van a ser estos 80 que ya se prestaron, más estos 64, y finalmente la cantidad de dinero que va a haber en la economía van a ser 244, que van a ser 144, o sea, estos 144 que va a estar conformado por estos 64 más 80, más los 100 iniciales. Y así sucesivamente. Bueno, acá, si pueden ver, esta última columna, esta es lo que sería la creación secundaria de dinero. ¿Ven cómo se va creando dinero a través de un billete de 100 pesos? ¿Cómo los va creando? A través de los préstamos. O sea, va recibiendo depósitos y de esos depósitos un porcentaje lo presta, ¿no? Luego circula y recibe otro depósito
de ese depósito presta un porcentaje. Y así, ¿no? Y así se va creando la emisión secundaria de dinero. Y eso es lo que termina siendo el multiplicador de dinero. Si hacemos el cociente de 457 sobre 100, nuestro multiplicador de dinero nos va terminando 4,57. O sea, ¿cuántas veces circuló estos 100 pesos? Bueno, 4,57. No es que se crearon 450 billetes, sino 4,57 veces circuló este billete de 100 pesos o estas monedas de 100 pesos. ¿Bien? Bien, ese es el concepto del multiplicador de dinero. Bueno, acá dice, da cuenta de la cantidad de dinero que se puede crear en la economía a través de los préstamos. También le afecta la proporción de fondos que el público desea mantener en su poder. O sea, es decir, de esos 100 pesos, 80 van a parar se prestan, y seguramente de esos 80, más allá del encaje legal, hay un cierto porcentaje de esos 80 que la persona le va a querer tener en su bolsillo. Entonces, el próximo depósito va a ser menor, digamos. Eso nos quiere explicar que va a estar afectado por los deseos del individuo en tener dinero en su bolsillo. Entonces, el multiplicador de dinero es el número de veces que se debe multiplicar la base monetaria para obtener la oferta monetaria de dinero, que es un poco lo que le acabo de decir. O sea, la base monetaria fueron estos 100 pesos. O sea, estos 100 pesos lo creó el Banco Central. A través de la emisión secundaria de dinero y el multiplicador del dinero, se llegó la economía, o la oferta monetaria en la economía es de 457 pesos. ¿Ok? El multiplicador de dinero va a depender de la base monetaria, que es justamente lo que establece el Banco Central, y el cociente o la división entre las reservas de los bancos y los depósitos que hay en los bancos. O sea, de esos depósitos a la vista, un porcentaje van a ser reserva, y de ese depósito, un porcentaje van a ser efectivo, que es lo que se va a prestar. Esto ya está repetido. Entonces, si la relación esta de las reservas de depósito y efectivo de depósito aumentan, ¿qué pasa? Si hay mayor efectivo retenido por las personas en los bolsillos, o hay una mayor cantidad de reservas impuestas por el Banco Central, o sea, aumenta el encaje legal, entonces, ¿qué pasa? Los bancos tienen menos dinero para poder prestar, o sea, tienen la capacidad de generar una menor cantidad de dinero secundario. Entonces, se reduce la capacidad de creación de dinero secundario. Y viceversa, si este encaje disminuye, o sea, el Banco Central baja el porcentaje de reserva legal que tiene que tener los bancos comerciales, entonces los bancos comerciales pueden prestar más dinero. Entonces, van a tener más dinero para prestar, y va a provocar un incremento en la capacidad de creación del dinero bancario, aumentando la oferta monetaria. ¿Bien? Se incrementa el multiplicador de dinero. Entonces, recuerden, en definitiva, a través del encaje legal, los bancos centrales tienen la capacidad de aumentar o disminuir la cantidad de dinero que hay en una economía. ¿Cómo? Bueno, influyendo en la creación secundaria de dinero, que lo hacen los bancos comerciales. ¿Ok? Entonces, repasando un poco, ¿cómo se crea, cómo se genera o cómo se emite el dinero? Bueno, habíamos dicho, a través del Banco Central, que es la emisión primaria y es la que genera inflación. ¿Ok? A través del sector financiero, que es la emisión secundaria, que la habíamos mencionado recién, que puede ser a través de los bancos comerciales, público y privado, y existe una tasa de encaje que la maneja el Banco Central para influir en la oferta monetaria, en la cantidad de dinero que hay, en definitiva, en la economía. Puede ser a través del sector externo, que es, como les dije recién, por el ingreso de divisas por las exportaciones. Esto va a hacer que aumenten las reservas en divisas y no va a generar inflación. Porque si hay un aumento de las reservas, entran divisas y entonces el Banco Central va a generar billetes equivalentes en esa entrada de divisas y la va a volcar en la economía. En realidad no es que las vuelca en la economía. Si una empresa exportadora exportó, va a cobrar las divisas, esas divisas las cobra el Banco Central,
y el Banco Central le da su equivalente en pesos argentinos a esta empresa. Entonces, de esa forma, se crea dinero. Hay una creación primaria de dinero, porque hay más dinero en la economía, o sea, esa empresa recibió el equivalente en pesos argentinos, pero esta forma, a través del comercio externo o el sector externo, no se genera inflación. La otra manera era, se emite el dinero, pero sin ningún respaldo de entrada de divisas, y eso sí genera inflación. ¿Ok? Por eso un poco, entender un poco este concepto de emisión primaria del dinero, cuándo se crea inflación y cuándo no. Y bueno, a través del sector gobierno, que es pidiendo créditos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, diversas entidades financieras privadas, los famosos fondos buitres, ¿no? Todo eso está ahí, reciben divisas y aumentan las reservas y, bueno, pueden volcar su equivalente en pesos en la economía, aunque les trae como consecuencia intereses por la deuda. ¿Bien? Espérenme un segundito. Acá estoy. Bueno, entonces, ¿comprenden la diferencia, viste? Bueno, se puede crear, se puede emitir dinero. Tenemos la emisión secundaria y la emisión primaria. Dentro de la emisión primaria, que se encarga el Banco Central es el monopolio en la creación primaria de dinero. Dentro de esta creación primaria puede ser a través del comercio, ¿no? A través del sector externo, entran divisas, esas divisas aumentan las reservas del Banco Central y el Banco Central canaliza este aumento, su equivalente en pesos en moneda nacional y las vuelca en la economía. Luego puede ser a través por el financiamiento externo, se realiza la misma operatoria, y luego puede ser por el financiamiento, por la emisión de dinero sin ningún respaldo, que es la que genera inflación. Y luego está la emisión secundaria, que se hace a través de los bancos comerciales, a través del ahorro y el préstamo de dinero. ¿Bien? Es muy importante esta parte. Consulta. Sí. Cuando usted mencionó recién que cuando una empresa exporta, se recibe, el Banco Central recibe la divisa en dólares y emite el equivalente en pesos. ¿Eso siempre pasa? ¿O hay forma de que, digamos, una empresa que exporta cobre en dólares lo que está exportando? En los 90, cuando estaba la ley de la convertibilidad, uno compraba y vendía en dólares, pesos, no importaba. Eso es una normativa impuesta por el sector público, por el gobierno, o sea que las empresas no reciben los dólares, sino van a recibir su equivalente en pesos. ¿Bien? Pero no tiene que ser así. En otros países no es así. No sé realmente cómo es en otros países, pero no necesariamente tiene que ser así. Es una política del gobierno, ¿no? Claro, sí, supongo que es por toda la escasez de dólar y todo eso, pero... Sí, ni hablar. Las causas es por el escaso dólar que hay.
formalmente, digamos, porque dólar en el país hay muchísimo, el tema es que no es de manera formal, son dólares Sí, ahorro que tenemos están en... todos bajo el colchón. Claro, exactamente, hay mucho de eso, pero lo cierto es que de manera formal, o el respaldo que tiene en dólares el gobierno, no es mucho, y hay... Por eso es tan importante esta cuestión, y siempre van a escuchar hablar desde la economía, la necesidad de fomentar la exportación, ¿no? Por eso la importancia, sobre todo del sector del software, del desarrollo, si bien quienes más generan divisas es el sector agroexportador, la agricultura, la ganadería, la cuestión de servicios está tomando su crecimiento, y bueno, fundamentalmente acá en Argentina, que somos muy buenos en cuestiones del software, genera una buena entrada de divisas. Ya para la cuestión, por ejemplo, manufacturera, o sea, más industrial, más de producción tecnológica, bueno, ahí tenés, el problema es que vos lo podés hacer, el problema es que tenés enormes competidores como China, Estados Unidos, Japón, Alemania, que vas a competir en querer producir, no sé, una marca de notebook, un celular, difícil que puedas volcarlo en el mercado y generar divisas a través de estos productos. Entonces, bueno, es a la vez importante generar divisas, generar exportaciones, pero a la vez se torna un poco complicado y difícil, porque después tenés otro instrumento que va a ser a través del financiamiento externo, pero ya sabemos muy bien que sirve, o sea, todos nos endeudamos en algún momento de nuestra vida, no solo a lo personal, también los países o los gobiernos se endeudan, pero muchas veces es un instrumento muy mal utilizado que nos termina llevando a enormes crisis como fue la del 2001. Sí, Ahora, sirve para el corto plazo, digamos. ¿Cómo? Sirve más para el corto plazo que para el largo plazo. Porque... Sí, a modo de estrategia, o saber que si vos vas a recibir un crédito externo, que lo puedas volcar para generar infraestructura, obras, qué sé yo. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos acá en Argentina sobre todo? Es cuando vos tomás una deuda enorme, en definitiva terminás refinanciando una deuda que ya debías, o que ya debía el gobierno anterior. O sea, es una cuestión que pasa siempre acá en Argentina. Si aparece un nuevo gobierno que tiene una deuda del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, entonces pide una deuda para refinanciar esa deuda. Es algo muy, muy complejo. En cambio, lo importante es poder obtener deuda para poder generar obras, ¿no? Infraestructura, generar trabajo, y de esa forma sí tendría cierta rentabilidad, y el día de mañana lo podríamos devolver sin perjudicar las generaciones futuras. ¿Bien? Y a través de la emisión sin respaldo en dólares, que es la que genera inflación, está jodiendo la vida de las generaciones presentes, y sobre todo de los más pobres, de los que menos plata tienen, de los asalariados, porque tienen su entrada de ingresos, su ingreso es en pesos y fijo. Entonces es un deterioro del poder adquisitivo de los sectores más pobres, económicamente hablando, de la sociedad. Entonces jodés a las generaciones presentes, que también es un instrumento que se puede utilizar, pero de forma prudente. ¿Bien? Bien. Gracias, profe. Por favor. Bueno, hasta acá lo que fue la oferta y la emisión monetaria. ¿Cómo estamos? 4.25. Bueno, seguimos un poquito más. Esta es la oferta. Como pueden ver, la oferta monetaria no es algo que se genera como una intersección o como... No, eso se define, eso lo termina definiendo la cantidad de dinero que va a haber en circulación, lo va a estar en definitiva definiendo un gobierno a través de la política monetaria. ¿Cómo? Bueno, con la emisión primaria de dinero, emitiendo el dinero primario a través del Banco Central, o con la emisión secundaria del dinero que lo realizan los bancos, pero los gobiernos van a influir en esa emisión secundaria a través de los encajes técnicos, los encajes legales. ¿Bien? Entonces, se podría decir que la oferta monetaria es fija en algún momento del tiempo. O sea, vos hoy te fijas y la base monetaria y la oferta monetaria es de tantos millones de pesos en la economía. Y eso
puede variar con el tiempo, pero es algo que no hay ninguna variable exógena o endógena que afecte el comportamiento en el corto plazo. Eso termina siendo una decisión del gobierno cuánto dinero va a haber. ¿Okay? Ahora, por el lado de la demanda monetaria, o sea, demandar dinero, sí es una cuestión de un comportamiento de un conjunto de personas, que en definitiva somos todos nosotros, la familia, las empresas, el gobierno, que van a estar decidiendo cuánto dinero demandar, cuánto dinero dejar de demandar en función de sus incentivos, sus intereses, su vida, ¿no? La cantidad de dinero que necesito por mes es completamente distinta a la que sea de ustedes. Entonces, eso es la cuestión de la demanda de dinero. Hay una cantidad de efectivo que se va a estar demandando, que va a ser la liquidez que desean tener los agentes económicos, todos, familias, empresas, gobiernos, por diversos motivos. Pueden ser varios. No solo que hay varios motivos, sino que hay varios enfoques acerca de la demanda monetaria, o hay varios enfoques que explican desde diversas causas por qué se demanda dinero. ¿Bien? Pueden ser satisfacer transacciones que se realizan para efectuar pagos, esto es algo de lo normal que ya sabemos, para efectuar pagos en el futuro, ¿no? O sea, es para efectuar pagos hoy y para, bueno, che, yo de acá a la semana que viene tengo que pagar la cochera del auto, listo. Entonces me guardo ese monto. Entonces, por riesgo futuro, cuestión de especulación financiero, eso ante la incertidumbre uno va a estar especulando si demanda o no demanda dinero, ¿no? O sea, si yo sé que el mes que viene la inflación, va a haber inflación, no importa cuánto, va a haber inflación, y no sé si me conviene tener tanto dinero en el bolsillo, tanto peso, porque esa cantidad de pesos hoy me va a permitir comprar una menor cantidad de productos el día de mañana. Che, bueno, entonces, en vez de tener peso moneda nacional, compro dólares, compro criptomonedas, compro acciones, invierto, no sé, en la economía real, invierto, creo una casa, fabrico una casa, no sé. Y finalmente va a estar influenciada por la tasa de interés del mercado. A ver, si de repente mañana los bancos comerciales dicen, che, ofrecemos para el plazo fijo un 100% de interés anual. O sea, si vos depositas tanta plata por un año, te vamos a devolver el 100% como interés de ese capital. Uy, entonces, ¿qué pasa? No vamos a querer utilizar dinero. La mayoría va a querer canalizar todos sus ahorros en esos plazos fijos tan tentadores. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? A una mayor tasa de interés hay una menor demanda de dinero. O sea, menor uso de dinero, y es preferible dejarla en el depósito ahí un año para obtener 100% sin hacer nada. Ahora, si che, el interés del plazo fijo es de un 0,1% mensual, no te da nada. Bueno, no vas a tener incentivos en querer hacer un depósito de plazo fijo u otro tipo de instrumento financiero. Digo plazo fijo porque es el que comúnmente más conocemos, pero puede ser las acciones, pueden ser títulos de deuda que tienen cierto interés, títulos de deudas en dólares, en otros países. En definitiva, hay una relación inversa entre la tasa de interés, el valor de la tasa de interés y la demanda de dinero. A una mayor tasa de interés, voy a querer tener menos dinero en el bolsillo porque seguramente voy a tener incentivos en querer invertir este dinero en esta tasa de interés tan alta. Generalmente el Banco Central tiene la tasa... Ay, no me puedo creer. ¿Cómo se llama? Bueno, no me va a salir. Hay una tasa de interés de referencia que es manejada por el Banco Central, y que desde esa tasa de interés, bueno, se desprenden otro tipo de interés. Como hay un precio de referencia, y después van a estar todos los otros precios de referencia, que en definitiva son otros valores de tasa de interés. ¿Bien? Entonces, como les decía recién, hay diversas teorías de lo que respecta a la demanda monetaria. Vamos a tener la teoría cuantitativa, que es una teoría clásica. Los agentes económicos desean mantener dinero para realizar transacciones. Hay un total de T, que estas T van a ser el total de transacciones por la que se pagan distintos precios. O sea, es la operatoria normal de cada uno de nosotros.
vamos a tener un indicador P, que sería tipo los precios o un índice de precios. Recuerden que esto es una teoría, un modelo, entonces a través de un modelo queremos explicar por qué los agentes económicos desean mantener dinero. Entonces tenemos la cantidad de T, que son las transacciones. P es un índice de precios, y M se realiza con el dinero M, que es la cantidad de veces que circula, perdón, M es la cantidad de dinero que hay disponible en la economía, y después la B es la cantidad de veces que circula en un periodo de tiempo. A través de esta relación, que es la cantidad de dinero, que sería la base monetaria esta, multiplicada por la velocidad del dinero, esto es una entidad, esto es una igualdad que sea siempre, va a ser igual a un índice de precio, el precio, por las transacciones, ¿no? Esto es una igualdad. Y que luego las transacciones van a ser, si hacemos un pasaje de término, van a ser la cantidad de dinero por la velocidad sobre el precio. Ese va a ser el total de las transacciones. Asumiendo que B lo toma como una constante, o sea que la velocidad de dinero es cuántas veces un billete circula, ¿no?, en la economía. Entonces, se supone que la velocidad de dinero termina siendo constante porque la suposición de la teoría cuantitativa, de la teoría clásica, es que es constante porque nos encontramos en una situación de pleno empleo. En una situación de pleno empleo es toda aquella persona que quiere trabajar lo puede hacer, y va a haber un 5, un 6% de desempleo, que es aquella persona que está cambiando de trabajo. No encuentra, pero va a encontrar pronto. Entonces, en un pleno empleo, la velocidad de dinero termina siendo la misma, es lo que supone esta teoría, termina siendo constante. Por eso no termina variando en el tiempo, y lo que termina variando en definitiva van a ser la cantidad de dinero o los precios. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice? La velocidad de circulación del dinero mide cuántas veces cambia de mano un mismo billete para satisfacer un número de transacciones. ¿Ok? La función del dinero es permitir que los intercambios se hagan rápidamente, entonces la demanda de moneda va a estar comprendida por ¿qué es esta Q? Uy. Bien, acá me parece que falta algo, porque no sé de dónde viene esta Q. Lo dejo acá en stand-by y después de última se los explico les dejo algo escrito o algo, porque no me acuerdo. Pero bueno, lo que nos queremos llevar con esta teoría es que la demanda de dinero va a depender de la cantidad de dinero que haya en la economía y la cantidad de transacciones, ¿no? Y a través de la velocidad del dinero, la circulación del dinero, es que se van a medir cuántas veces un billete cambia de mano, ¿no? Luego tenemos otra teoría que es a través de Keynes y incorpora el concepto de la especulación, que básicamente el énfasis en el dinero como activo, reserva de valor, y la gente desea mantener el dinero por motivo de especulación. O sea, hace referencia al uso del dinero como reserva de valor frente a otros activos financieros que son los bonos, digamos. Los bonos pagan un interés, cuando la tasa de interés aumenta, son más rentables los bonos y la gente traslada sus fondos a bonos, disminuyendo el monto de dinero como activo. Un poco lo que les explicaba recién. La ventaja que va a tener el dinero es la liquidez, como le había dicho, y la demanda de dinero va a depender en forma inversa de la tasa de interés. Acá, Keynes es un pensador económico, es un pensador que surge justamente después de la crisis del 29, en la que incorpora no solo esta parte de la cuestión monetaria, y incorpora este concepto de la especulación del dinero, y de cómo la demanda de dinero va a estar influida por la tasa de interés. ¿Bien? Y luego la teoría monetaria, que es la de Milton Friedman, que es un pensador de los 60, 70, post-Keynes. Este fue el famoso crítico cuando el keynesianismo viene a explicar un poco las bondades de un Estado presente en los mercados, pero
lo que genera, empieza entre los 50 y los 60, empieza a haber una mayor participación de los estados en todas partes del mundo, y empieza a haber una enorme inflación. Y viene Keynes a explicar un poco a través de la teoría monetaria de cómo la velocidad de dinero no es una constante numérica, pero tampoco es una variable inestable, y cómo la emisión de dinero genera inflación, o cómo toda la teoría keynesiana, o la explicación de la demanda de dinero, perdón, mejor dicho, la emisión que generan los bancos centrales sin respaldo va a generar inflación a través de la velocidad de circulación de dinero. O sea, depende en forma predecible de un número de parámetros: el ingreso, la tasa de interés de los bonos, otros activos financieros, depósito en moneda extranjera, activos físicos como casas y autos, que son la forma de mantener la riqueza en caso de una alta inflación. Bueno, estas son un poco lo que les había mencionado recién. Perdón. Les quería mostrar una cosita. Bien. A través de esta teoría monetarista, hace unas ciertas suposiciones, Milton Friedman, en donde explica por qué la emisión de dinero o la emisión monetaria genera inflación. ¿Ok? Y la explica a través de esto que les había comentado recién, esta igualdad de la cantidad de dinero por la velocidad igual a los precios por las transacciones, que acá está explicado, ¿no? Entonces, te explica que los factores o los recursos, los factores son fijos. ¿Qué quiere decir? La cantidad de dinero que existe multiplicada por su velocidad, o sea, esta parte de la igualdad, es igual al valor monetario de las transacciones, o sea, de este precio, que existen en la economía. Supongamos, ¿por qué la emisión monetaria genera inflación? Juana tiene un billete de 100 pesos y compra 1 kilo de fideos a Pedro. Entonces, la velocidad de circulación va a ser la cantidad de veces que el dinero cambia en manos, que va a ser una, ¿no? O sea, el billete de 100 pesos pasó en manos de una a otra. El nivel de precios es 100, que es lo que cuestan los fideos, y la cantidad de transacciones es una sola transacción, una sola compra. ¿Ok? Entonces, si sustituimos todos estos valores en esta igualdad, nos va a quedar de esta forma. La cantidad de dinero es 100, la velocidad fue 1, el precio es 100, y las transacciones que ocurrieron fueron una sola. Ahora Pedro, ese dinero que lo va a utilizar, ese dinero de los fideos, para comprar medias a María, ¿no? Bueno, entonces, la cantidad de dinero es la misma, porque es simplemente lo que pasó, que ese billete de 100 fue un pasaje de mano, nada más, pero la velocidad de circulación va a aumentar en 2, porque pasó 2 veces, y hubo 2 transacciones en la economía. Los precios se siguen manteniendo de la misma forma. Entonces el nivel de transacciones se duplicó sin que haya mediado ningún aumento en la cantidad de dinero. Ahora, supongamos que hay una emisión por parte del Estado de 100 pesos adicionales y que se los da a Juana. Y ella decide utilizarlos para comprar otro paquete de fideos. ¿Ok? Entonces Pedro tiene otro paquete de fideos y decide venderlo. Luego comprará otro paquete de medias. Entonces, ¿qué pasa acá? La cantidad de dinero ahora en la economía es 200. Son los 100 que existían más los 100 que emite el Estado. La velocidad de circulación se mantiene en 2, ¿no? Porque simplemente lo único que pasó es que hay se incorporan unos nuevos 100 pesos, pero la cantidad de transacciones que hubo fueron 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una nueva compra de fideos y una nueva compra de medias. Y los precios siguen manteniéndose iguales.
A primera vista podríamos asumir que aumentar la emisión permitiría aumentar la actividad económica, ¿no? Bueno, acá un poco nos dice, che, si emitimos, hasta entonces el Estado dice, che, si emitimos 100 pesos más, aumentamos la actividad económica del país, ¿no? Entonces, la teoría monetarista supone que dos de estos cuatro componentes, dos de estos cuatro valores, siempre están fijos. A ver, la velocidad de circulación de dinero va a ser constante, que es lo que le decía recién. Las costumbres acerca de cómo la gente utiliza el dinero no se alteraría de manera dramática en periodos de corto tiempo. O sea, la velocidad de dineros más o menos se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y hay una cuestión de la economía de pleno empleo, que es lo que le había comentado recién. Entonces, el nivel de transacciones de la economía no puede alterarse porque ese nivel es el máximo posible. Como estamos en una economía en pleno empleo, es decir, estamos utilizando todos los recursos de forma eficiente, todos podemos trabajar si queremos y demás, entonces, en ese escenario, la cantidad de transacciones no pueden ser más, va a ser esa máxima y va a ser constante. Entonces, tanto la velocidad como las transacciones terminan siendo constantes en el corto plazo. El funcionamiento del mercado va a ser suficiente para asegurar que se empleen de manera completa los factores de producción posibles. Es decir, a través de toda la teoría de mercado que les expliqué y la asignación eficiente de los recursos, es que el mercado asigna todo eficiente y se van a emplear todos los recursos existentes. Entonces, si esto fuera así, cuando el Estado decide aumentar la cantidad de dinero en 100 pesos, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. O sea, va a ser que la cantidad de dinero sea 200, la velocidad va a ser 2 porque se mantiene constante, las transacciones van a ser 2 porque también están en su max, porque estamos en pleno empleo, por ende, lo que va a aumentar acá van a ser los precios. ¿Ok? En lugar de aumentar las transacciones de 2 a 4, lo que pasaría es que los precios aumentarían de 100 a 200. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto si lo llevamos al plano real? O sea, esta simple igualdad ocurre en la economía. O sea, hay una cantidad de dinero que es mucho más que 200, hay una cierta velocidad, hay un valor en los precios, ¿no? En algunos momentos del tiempo hemos estado en una economía, no digo de pleno empleo, pero la tasa de desempleo era baja, todas las empresas estaban en su máxima capacidad de producción, etc. Si nos imaginamos en un escenario así, hoy por hoy no lo es por la cuestión pandemia y demás, estamos en un periodo de recuperación, pero allá por el 2006, 7, 8, 9, 2010, había una cuestión ahí de crecimiento económico. Si en ese escenario el Estado empieza a emitir dinero sin ningún respaldo de divisas, yo como empresa, ¿qué pasa? Va a empezar a haber una mayor circulación de dinero. Va a haber más dinero en los bolsillos de la gente, de alguna manera. Pero yo estoy en mi capacidad máxima de producción. No puedo producir más, al igual que todas las otras empresas. ¿Y qué van a hacer? Van a aumentar los precios. Si hay una mayor demanda, uno cree que hay un exceso de demanda y en realidad es que hay tanto dinero en los bolsillos que las empresas pueden aumentar sus precios para poder aprovechar una mayor cantidad de ganancias. Por eso es tan criticado la emisión primaria de dinero cuando no hay un respaldo de divisas. Ahora, dicho esto, es importante tener en claro que esta suposición de pleno empleo es bastante rigurosa para una realidad. Hoy por hoy, por ejemplo, no estamos en una situación de pleno empleo, todo lo contrario, las empresas están en una capacidad de producción, una 50% de su máxima capacidad. Entonces, en una situación así, capaz que no fuese tan difícil, capaz que no sería algo tan grave emitir dinero sin respaldo de divisas y utilizarlo como un instrumento más. ¿Ok? Así que, bueno, un poco quería explicarle esto de por qué la emisión monetaria genera inflación, cuál es la explicación detrás de esto, como para entender la importancia de la responsabilidad que tienen que tener los gobiernos en utilizar todos estos instrumentos monetarios para la estabilidad de los precios. Como así también la prudencia en cuanto a contraer deuda para que no sea una complicación para las generaciones futuras. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá?
Profe, una consulta referida a esto, pero digamos, ya que acá en este momento hay una tasa de desempleo altísima y todo eso, Sí, lo que por ahí no, a mí no me queda tan claro, o no entiendo, no termino de entender, es por qué hay una inflación tan alta. O sea, ¿hay alguna explicación muy simple, así como para hacerla rápido, digamos, de por qué hay tanta inflación todo el tiempo? bien. En algún momento del tiempo sucedió esto, ¿no? De que al haber tanto exceso de demanda, tanto dinero circulando, empiezan a subir los precios. Empiezan a subir los precios, el asalariado, como no puede decidir qué va a cobrar, o sea, el empresario puede decidir cuánto lo va a vender. El asalariado, bueno, a través de los gremios puede empujar para aumentar, pero de un momento para el otro nadie puede decir, bueno, yo este mes quiero aumentar mi sueldo. No. Entonces, ¿qué pasa? Los asalariados, los que tienen un valor fijo, comienzan a ver que la plata no le alcanza. Entonces van y piden un aumento. Ese aumento de salarios, en definitiva, es un aumento de costo para las empresas. Entonces, las empresas remarcan más. Empiezan a sucederse ciertos puntitos de inflación. Supón que al haber inflación, en algún momento les había explicado que esto puede generar en el corto o mediano plazo una devaluación del tipo de cambio. La devaluación del tipo de cambio hace que los productos o los insumos que son importados se encarezcan, sean más caros. Entonces, qué sé yo, hay empresas que necesitan insumos que desde afuera, como son más caros, aumentan sus costos de los insumos, por ende los trasladan a los precios. Y esta rueda empieza a girar y cada vez se hace más grande. Hoy, hoy le incorporamos otro concepto que es la famosa las expectativas inflacionarias. ¿Vos qué crees que el mes que viene las cosas van a estar más caras o van a estar igual o van a estar más baratas, Nico? Y nada, sí, obviamente van a estar Bueno, mucho más caros. yo pienso igual que vos. Seguramente si nos ponemos finos va a haber un 3% de inflación en este mes. A cualquier persona que le preguntes, seguramente te va a decir, no, hasta fin de año va a haber mucha inflación. Se crea ya en la cabeza de cada uno lo que es las expectativas inflacionarias, entonces las empresas te dicen, che, me voy a cubrir, yo no quiero perder plata, entonces me voy a aumentar algo que a lo mejor me van a aumentar más adelante. Y bueno, empieza a haber esta expectativa de inflación y empieza a aumentar. Entonces ahora estamos en una situación en donde primero hay que bajar las expectativas inflacionarias, empezar a transmitir confianza de que los precios van a seguir aumentando, pero cada vez menos. Y que el tipo de cambio está planchado, se va a mantener. De esa forma, inconscientemente, sin darnos cuenta, empezamos a incorporar esta información y decimos, che, bueno, no están aumentando tanto. Algo que compraba hoy a 10 pesos, el mes que viene sale 11. Bueno, no aumentó tanto, genial, va, y así. Detrás de todo esto hay todas políticas macroeconómicas con la idea de, bueno, esto de absorber dinero en efectivo, billetes, no emitir tanto dinero, controlar el tipo de cambio, ¿ok? Después hay factores exógenos que sucedió mucho en la pandemia y que gran parte de la inflación en la pandemia hasta el día de hoy fue explicado por los famosos precios internacionales. Hoy el valor de la carne, en su momento el valor del maíz, del trigo, son precios que nosotros no manejamos, somos precios aceptantes. Esto sí es un mercado de competencia perfecto en donde nosotros aceptamos ese precio. Y si esos precios suben, los precios de los alimentos acaban a subir. En definitiva, encima de los alimentos, ¿a quién más afecta? Y a la clase media, media alta no, porque si te aumenta el kilo de arroz, el de papa, el de fruta, lo vas a seguir comprando y te va a molestar, pero no tanto. Pero el pobre sí, por ejemplo. Entonces, hay factores exógenos o que exceden en las decisiones del gobierno y hay otras tantas, como las que te mencioné recién, que en definitiva las pueden llegar a controlar. Está la cuestión del déficit fiscal, que era lo que les había mencionado la otra vez. ¿Cuál es el problema también ahora? Hay mucho gasto público, pero necesariamente hay mucho gasto y tiene que haberlo porque estamos en una pandemia y los mercados no van a asignar eficientemente en una cuestión pandémica. Entonces, necesariamente tiene que haber mucho gasto público. Para poder solventar ese gasto público, necesitas de impuestos y demás, pero no te alcanza. ¿Qué vas a hacer? Emitir dinero, sin respaldo en divisas. Entonces, eso puede ocasionar inflación. Pero justamente surgió la discusión de,
che, no está habiendo tanta inflación por parte de la emisión, pero justamente porque no estamos en una situación de pleno empleo, entonces la empresa no ve un exceso de demanda y puede tocar los precios. Bueno, etcétera y más etcétera, es largo, pero más o menos va por ahí la cosa. Bien. Sí, sí, es como todo un círculo vicioso. Pero Es un círculo, se sí. entendió. O es un profe me decía que era una bola de nieve que se iba haciendo más grande, más grande y más grande. Entonces, ¿cómo haces para detener una especulación, una expectativa inflacionaria? ¿Cómo haces para hacerme creer que no va a haber más inflación de acá a un tiempo? Es muy difícil. Y sí, es muy difícil, sobre todo acá, y bueno, eso, Sí, como o sea, la es muy gente... difícil, pero también decir, bueno, ¿por qué llegamos a esta dificultad? Se ve que hubo Y muchísimos por errores en el falta de... tiempo. Y claro, exactamente. O sea, hubo muchos errores en el medio que dan poca confianza, entonces, bueno, todo el mundo, por más que hoy en día el gobierno diga, no, los precios no van a aumentar, y vos ya sabes que sí van a aumentar. O sea, Sí, vos lo pensás así. Entonces es sí, muy difícil. Ahí tiene que haber como un cambio sí, sí. ideológico muy grande, acompañado de políticas muy grandes también. Sí, va mucho más allá para mí ya de la explicación económica. Yo creo que inclusive tiene que haber un pacto social enorme para que esto se calme. Pero bueno, excede a la materia. Sí, sí, Bueno, sí. gente, nada, acuerdo acá. Creo que es todo del sector financiero. Ya veré si hay algo más. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene entonces. Bien, profe. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos la gracias, semana que viene, chicos. profe. Gracias, Nico. Hasta luego. Bien, profe. Hasta luego.